Bienvenidos al podcast El Poder de lo Simple, donde Jay irá explorando junto a cada uno de ustedes sobre cómo simplificar nuestras vidas para alcanzar el éxito. Iniciamos. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 11 de este podcast del Poder de lo Simple. Espero que todos estén muy bien, aquí Jay. Y el día de hoy, quiero compartir una historia. Recién hace no mucho vi esta historia que había sucedido en el 2018 sobre un cantante que nos invita, me ayudó a mí a reflexionar sobre lo que es la autenticidad real y el valor de ser uno mismo y valorar ser uno mismo. Incluso cuando el mundo, digamos, te dice lo contrario o las personas más allegadas a ti no, no confían en ti o simplemente no quieren ver el valor que tú tienes. Esto se centra sobre Mike Posner, el músico Mike Posner. No sé si muchos de ustedes lo conocen. Si no lo conocen, pueden revisar la música de él, que él pasó por algo muy similar y la experiencia que él cuenta realmente deja una lección que, bajo mi criterio, es muy, muy poderosa. En el 2018, él, Mike Posner, recibió una invitación a tocar durante el medio tiempo de un partido de fútbol americano. Digamos que era un gran logro para cualquier músico. Sabemos mucho cuánto es el valor de los shows de medio tiempo en los partidos de fútbol americano. Y si no estoy mal, este partido de fútbol americano era algo especial, no era el Día de Acción de Gracias o algo así. Entonces, eso significaba que iba a haber una gran audiencia, no solo en el estadio, sino también en la televisión, un escenario masivo y la oportunidad de mostrar el talento que él tenía a miles de personas, si no llegaba a ser hasta millones de personas. Posner, después de su actuación, estaba emocionado y orgulloso de lo que había logrado, estaba convencido de que lo que había hecho, su presentación, había sido un verdadero éxito, así que, como creo que muchos de nosotros lo haríamos, si no es todos, decidió ir a las redes sociales y revisar qué es lo que la gente estaba diciendo. Aquí es donde que la historia, digamos, toma ese giro inesperado, donde que él, en lugar de encontrar comentarios positivos sobre su actuación, su música o su presencia escénica o la capacidad que él podía tener, lo que terminó encontrando fue un mar de burlas y memes sobre él. La gente ni siquiera estaba hablando o criticando su música, sino su aspecto físico. Él había aparecido en el escenario con una barba larga y el cabello bastante crecido, y eso fue lo que captó la atención del público. Las redes sociales, digamos que explotaron. Él se encontró con que se había viralizado todos estos comentarios y todos estos memes y estos chistes sobre su apariencia, y básicamente creo que así no haya sido que hizo la presentación, encontrar con que toda la gente está hablando que tú eres alguien que está desarreglado o que está mal vestido o que está raro, creo que no sería muy agradable. Digamos que la decepción que él sintió fue muy grande. Fue un momento muy importante. Él dice que fue un momento muy importante de su carrera, eh, cuando recibe la invitación, porque era como que él sentía, mira, he trabajado duro para llegar a este punto, y lo único que la gente llegó a ver de mí y comentar es algo completamente superficial, algo que ni siquiera tiene que ver con el arte o el esfuerzo que yo he estado haciendo todo este tiempo, o que hice. Mike realmente lo admitió, dijo, me dolió mucho, me dolió profundamente ver cómo el foco de atención se desvió de lo que yo hacía, de mi música y de mi talento, y empezó a hacer algo tan trivial como su apariencia. Él terminó diciendo hasta que me hubiese preferido que me critiquen por mi música, pero no por algo que no tiene nada que ver con ni siquiera lo que estaba haciendo. Y eso es algo, y por qué llego a crear este capítulo y por qué estoy hablando de este tema, es porque eso es algo con lo que estoy más que seguro que muchos de nosotros nos podemos identificar, sea ahora o en algún punto de nuestra vida. Creo que a veces la sociedad pone mucho énfasis en lo externo, que parece que lo que realmente somos como personas no llega a importar tanto. Pero digamos que esta historia de Mike me parece muy inspiradora porque no termina ahí, ¿no? Porque, bueno, hasta ahora hemos llegado a lo malo. Y aquí es donde que entra la lección que quiero que cada uno de ustedes realmente se guarde en sus cabezas. Después de ese dolor inicial, que obviamente debe ser difícil de procesar, debe ser bien complejo
encontrarte con eso al día siguiente o esa misma noche, de sentir ese golpe que las críticas realmente pueden destruirte. Él llegó a una conclusión que me pareció bastante madura e importante, y es la clave del episodio del día de hoy. Es mucho mejor que te odien por ser quien realmente eres que ser amado por alguien que no eres. Esa frase para mí, y él lo dice textualmente, esta frase, es poderosísima. Realmente hasta me hizo piel de gallina cuando la escuché porque, en pocas palabras, captura lo que significa la autenticidad. Captura lo que realmente deberíamos preocuparnos cuando queremos decir soy auténtico, quiero valorar lo que, respetarme a mí mismo, valorarme lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que yo siento. Pues eso es lo que captura esta frase, es lo que captura lo que es vivir con autenticidad. Pensemos un poco sobre esto, ¿no? Muchas veces nos encontramos ajustando quiénes somos para encajar mejor con lo que los demás esperan de cada uno de nosotros. Tal vez hasta cambiamos cómo nos vestimos, cambiamos cómo hablamos o incluso cómo somos, cómo nos comportamos, solo para evitar ser criticado o para poder ser aceptado o acoplado en un ambiente que tal vez no es el tuyo. Y lo hacemos porque todos somos humanos. No quiero que esto se sienta como una crítica porque yo también he pasado por lo mismo. Porque todos queremos ser aceptados, ¿no? Nadie quiere ser odiado, todos quieren ser aceptados. Y qué mejor, mientras más gente te acepte, qué mejor. Es, digamos, casi que una necesidad humana, que nadie quiere ser el blanco de las burlas, de las críticas, del rechazo, de nada de eso. Pero a veces tenemos que pensar a qué precio es el no tener este rechazo y tener esta aceptación. Él, Mike Posner, en la historia que les contaba, podría haber salido al escenario con un look más convencional, digamos, uno que se ajustara a lo que, digamos, la gente espera de un músico en ese momento. De esa forma hubiese evitado las burlas, sí, tal vez los comentarios habrían sido diferentes, sí, pero habría tenido que comprometer quién es, y eso creo que no es muy agradable. Habría tenido que ser alguien que simplemente no es, que no siente, que no se siente bien. Y aquí está la cuestión clave. Cuando ajustas quién eres para complacer a los demás, pues siempre te quedas con la sensación de que algo está mal, que algo no está fluyendo como debería fluir. Entonces, digamos, ¿por qué esa validación que recibes o que quieres recibir no está basada en lo que tú verdaderamente eres, sino en una versión fabricada para agradar a esa gente que tal vez ni siquiera te interesa, ¿no? Así que este tipo de adaptación es algo que muchos de nosotros hacemos muchas veces sin darnos cuenta. Comenzamos a cambiar pequeñas cosas sobre cada uno de nosotros y antes de que nos demos cuenta ya somos alguien que casi que no reconocemos. Todo, esto, todo este sacrificio de nuestro ser real, de nuestra autenticidad, solo por la aceptación. Pero, pero ¿qué pasa cuando consigues esa aceptación? Y eso es lo que quiere decir Mike con esta frase, que dijo que pues que el problema es que nunca te sientes realmente bien, porque no eres lo que eres, porque en el fondo sabes que esa aprobación ni siquiera es hacia lo que realmente eres tú. O sea, yo soy Jay y alguien me aprobó, ni siquiera soy Jay cuando me estás aprobando, soy una versión totalmente diferente de mí que fue creada básicamente para que me apruebes. Entonces, ¿de qué valor tiene eso? Prefiero, como dice Mike, que una persona me aprecie por cómo soy, que 1000 personas que me aprecien por alguien que no soy. Y el hecho es que siempre habrá alguien que critique o se va a burlar de lo que hagas, no importa lo que sea. Yo creo que hasta, no el caso de Mike Posner, esto que cuenta de su apariencia, sino tal vez algún artista que encima le fue bien el show de medio tiempo, además estuvo bien vestido, además guapo, perfecto, todo lo que sea, alguien lo va a criticar. Y alguien muy cercano también lo va a criticar. Así que si actúas como realmente eres, probablemente aún así no le va a gustar a todo el mundo. Y si actúas como crees que quieren que seas, aún así podrían encontrar algo de qué quejarse. O sea, aún así la gente se va a quejar. Es una situación, digamos, sin salida, no hay muchas opciones. Entonces, si te van a criticar de todos modos por ser alguien que no eres o por ser alguien que sí eres, creo que en este caso el poder de lo simple
es darse cuenta qué es lo preferible. ¿Ok? Ahora, como siempre digo, todo esto suena bien en teoría, pero creo que una parte muy importante de la vida de cada uno de nosotros es ser honestos con nosotros mismos y darnos cuenta que sí, es simple darte cuenta de qué tienes que hacer, qué es lo que, hacia dónde tienes que ir, pero tal vez no es fácil hacerlo. No es fácil enfrentar la crítica, sobre todo cuando viene en forma de burlas, como le ocurrió a Mike, como chistes, como desprecio. Así que la pregunta sería cómo manejamos algo así, o cómo en este caso él manejó algo así, pero cómo sería si nosotros estamos en algo similar. Lo primero, que justamente lo que hizo Mike, es reconocer que le dolió, porque nadie va a negar que te va a doler. Lo primero que va a pasar es que te va a doler. Pero una vez que reconoces ese dolor, tal vez puedes empezar a separarlo de lo que realmente importa y ponerte a ver también de que no importa tanto lo que otros piensen, y menos aún si es que el 99.999% de esas personas ni siquiera sabe quién eres. ¿Ok? Entonces, ¿por qué dejamos que las opiniones de los demás realmente dicten cómo nos sentimos? Si es que ni siquiera les importamos, ni siquiera saben quiénes somos, si ni siquiera nos entienden, ¿ok? Entonces, hay como creo que sí dije en algunos de los episodios pasados, hay esa frase que siempre me ha encantado, que alguna vez se me vino a la cabeza, que era que jamás en mi vida tomaría una crítica de alguien que ni siquiera se me ocurriría preguntarle un consejo. O sea, hay muy pocas personas contadas con los dedos a las cuales yo iría a pedirles un consejo sobre algo. Y a esas mismas personas son las que les aceptaría una crítica. ¿Ok? A cualquier persona X, que ni siquiera sé quién es, ni siquiera sé cuál es su educación, sus valores o sus fundamentos para estarme diciendo lo que me estaba diciendo, o porque puede que simplemente su día fue algo desastroso y por eso se está pegando con mi foto que salió en tal lado. Eh, ok, no es mucho mi problema. Entonces, eh, el Mike Posner justamente lo dijo claro, es mejor que te odien ser por quien realmente eres. Es una idea muy simple, pero como ya lo dije a la vez, muy profunda. Si te rechazan, que sea porque estás mostrando quién eres tú, porque estás siendo auténtico. No tiene, para mí, así, poniendo las manos en el corazón, no tiene ningún sentido que te amen por algo que no eres, por una versión de ti que no existe. Creo que ese es un tipo de vida que a nadie le recomiendo y que si lo estás viviendo has estado haciendo un cambio en tu vida para poder ser aceptado por alguien o por algún lugar, ándate replanteando las cosas porque creo que ese no es el tipo de vida que nadie merece ni necesita. Así que ahora vamos a dar un paso más allá porque claro, ahora hay que entender por qué nos afecta tanto la opinión de los demás, qué es lo que nos lleva, digamos, a ajustar esa identidad para obtener la aprobación. Y creo que en parte es porque vivimos en la sociedad que valora mucho lo que los demás dicen. Desde pequeños se nos está enseñando a buscar la aprobación de nuestros padres, de los maestros, de los amigos y eventualmente hasta de nuestros compañeros de trabajo, ya cuando somos más grandes, luego de los jefes. Nos acostumbramos a medir el éxito y el valor que nosotros tenemos según lo que los demás piensan de nosotros. Nos ponen notas, digamos, entre comillas, en cada una de las cosas y las etapas de nuestras vidas y cada persona que tenemos alrededor. Y en ese proceso, la verdad, perdemos de vista quiénes somos realmente. Por eso creo que hasta ni llega a ser mucho de nuestra culpa, sino así es, así está armado este sistema, digamos. La autenticidad para mí es algo muy raro en el mundo, no hay mucho, que constantemente nos empuja a hacer algo más, algo distinto. Para mí ser auténtico implica tomar riesgos porque no siempre vas a ser bien recibido y si tomas riesgos y estás haciendo cumpliendo tus sueños, aún más va a haber gente que no te va a recibir bien y que va a ver que estás siendo loco o realmente no tiene sentido lo que estás haciendo. Pero cuando te mantienes fiel a ti mismo, cuando te comprometes, más bien dicho, cuando no te comprometes con ser quien eres para agradar a los demás, empiezas además a sentir esa sensación de libertad que no tiene comparación. ¿Ok? Si pongo en una balanza yo en mi actualidad, es mucho más agradable esa sensación de libertad que cuando tenía esa presión de intentar cumplir todos los parámetros para poder ser aceptado por ciertas personas, porque además es que tengo que estar trabajando por algo que no soy, es trabajo, es un esfuerzo,
O si eres tú, simplemente tú, ese esfuerzo se vuelca a cumplir tus sueños. Pero si estás, además de esforzándote por acoplarte, por ser algo que no eres, además estás estresado porque puede que, como vives de esa mentira de que no es lo que eres, que realmente las palabras o los actos o la forma de vestirte realmente cumpla lo que los demás están esperando de ti, porque no eres tú. Cuando eres tú, sales a la calle tal y como eres, tal y como te sientes, y así vas por la vida. Así que es muy libertador ser tú mismo sin disculpas, sin miedos, sin necesidad de cambiar para encajar en esos moldes que toda la gente está esperando de ti. Este tema para mí de la autenticidad es muy relevante, especialmente relevante ahora en las redes sociales. Tal vez antes no se hablaba mucho de esto porque cada quien vivía su vida por su lado. Es así, o sea, era mucho más, no había las redes sociales, había mucha menos presión y ni siquiera tú pasabas todo el día revisando la vida de gente que no tienes idea quién carajo son y estresándote porque esa persona tiene algo o quiere algo o es así o es asado y vos quieres cumplir lo mismo. Todos hemos visto cómo estas plataformas digitales pueden amplificar tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Pero pues, la mayoría de la gente no está mostrando lo malo, está mostrando lo bueno. Puedes hacer algo increíble, pero si no es lo suficientemente perfecto para lo que los demás suben en internet, en las redes sociales, pues o las críticas van a llegar rápidamente o tu psicosis de que las críticas van a llegar es lo que te va a complicar. Y lo que es peor, esas críticas ni siquiera se basan en lo que haces, sino o lo que eres, sino en cómo te ves o en alguna otra pendejada superficial como le pasó a Mike Posner, ¿ok? Entonces el problema es que las redes sociales nos presentan una versión que es totalmente distorsionada de la realidad. Espero que tú no estés formando parte de eso y subiendo cosas en redes sociales que tú realmente no eres. Te recomendaría que no lo hagas de eso. Vemos solo los mejores momentos de la vida de los demás, las imágenes perfectas, las experiencias envidiables, y esto nos hace pensar que para ser aceptados también tengo que hacer lo mismo, tengo que ajustarme a esos estándares o hasta ni siquiera aceptados, sino tú mismo te juegas de esta parte psicológica en la que crees que esa es la vida normal. Entonces, ¿cómo alguien más está viviendo de esto y yo no? Soy un inútil, no estoy haciéndolo bien. Entonces, como bien nos cuenta esta historia de Mike, cuando lo que la gente ve no es lo que esperaban, la gente se va a burlar y te va a criticar. Y eso está a la vuelta de la esquina. Entonces, justamente te recomendaría que vayas a visitar la cuenta de Instagram de Mike Posner, porque, bueno, yo sí lo conocía físicamente, alguna vez lo había visto, no mucho, la música de él realmente se hizo medio conocida algunos años atrás, pero, pero aún hace música, pero encontré su cuenta de Instagram por este tema que él está contando y, y es una persona totalmente diferente. Le ves que realmente es una persona que ya no está enfocado, que quiso salir de esa vida de, de la farándula porque no se sentía bien, porque se dio cuenta que eso no era el camino correcto. Ahora, aún más con todas estas historias que estamos escuchando de las celebridades y todas sus cosas oscuras, él supongo que sintió que ya no quería formar parte de esto o que él recién estaba empezando y dijo, ya, más bien no voy a seguir esto, voy a vivir una vida más cercana a lo normal y más bien ocupar lo que he creado, mi fama o lo que sea, y para potenciar mensajes positivos. Y es justamente como esto que está haciendo ahora. Entonces, ¿cómo manejas la presión basándote en lo que él explica? Pues primero, no puedes controlar lo que los demás piensen o digan, así que eso está fuera de tu control. ¿Para qué te vas a estar metiendo presión en tu vida si es que no puedes controlar eso? Lo único que puedes controlar es cómo vas a reaccionar a lo que la gente diga, justamente como lo hizo Mike. Puedes permitir que las críticas, digamos, te cambien, te hagan querer ser algo que no eres, o puedes aceptarlas como parte del juego y a veces hasta burlarte y seguir adelante, siendo fiel a ti mismo. Ese es el objetivo. Al final del día, para mí lo que realmente importa es lo que tú pienses de ti, nada más. Es- Estás de hecho con quién eres tú. ¿Estás viviendo de acuerdo a tus propios valores? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. ¿O estás ajustando tu vida para satisfacer a otros? Si puedes responder estas preguntas, y te recomiendo que lo hagas de manera honesta y sentirte en paz con la respuesta, entonces las opiniones externas de corazón pierden el poder que crees que tienen o que has sentido que tienen.
La historia de Mike es solo un ejemplo más de lo que muchos de nosotros enfrentamos a diario. Las críticas, las opiniones negativas siempre van a estar ahí, pero lo que marca la diferencia es cómo tú decides, porque es eso, decides, eliges enfrentarlas. Si eliges mantenerte auténtico, siendo tú, si eliges que realmente tu vida se vaya carcomiendo poco a poco por agradarle a quien ni siquiera te interesa, siendo alguien que no eres. Así que la próxima vez que sientas la presión de cambiar quién eres para encajar o evitar críticas, recuerda esto. Es mejor que te odien por ser quien eres que ser amado por alguien que no eres. No hay mayor paz que la de ser que estás viviendo de acuerdo a tu verdadero yo, sin comprometer lo que te hace único. Y para cerrar este episodio quiero recordar algo importante y finalizando, la autenticidad es tu mayor fortaleza, punto. Para mí eso es algo muy fundamental, es algo que he peleado por eso y yo que he estado metido en este mundo de las redes sociales, claro que al principio fue también ese sentimiento de querer eh, hacer o parecer a personajes de la farándula o motivadores en mi caso que viajaban por el mundo y que esto y que el otro. Y luego me fui dando cuenta que no soy yo eso, que más bien lo que prefiero tener 130.000 seguidores en Instagram de gente que realmente me aprecie por lo que soy que tener 10 millones, volviendo a la frase de Mike Potter. Así que en este mundo que constantemente trata de empujarnos a hacer algo que no somos, ser fiel a ti mismo, lo que realmente te va a distinguir. Así que sigue siendo tú, nada más. Así que nada, no te olvides, puedes revisar mi libro El Poder de lo Simple, donde que hablo de muchos de estos temas y cómo mejorar nuestras vidas, intentando no complicarlas mucho. Lo puedes encontrar en la bio de mi cuenta de Instagram y nada más. Simplemente nos vemos en el próximo episodio. Simple.